la salida del pueblo de Israel de la tierra de Egipto, lo que se conoce como el Éxodo. Ya hablamos sobre Moisés un poco, de cómo fue que el Señor lo llamó y lo apartó para esta misión de llevar a su pueblo a la tierra prometida. Y aquí empezamos a encontrar una cantidad de procesos y enseñanzas que el Señor nos tiene a cada uno de nosotros para, para enseñarnos de acuerdo a lo que le enseñó al pueblo de Israel también. Así que trataremos de sacar el mayor provecho de esta experiencia que tuvo el pueblo y aclarar algunos punticos interesantes de todos modos en esta travesía. Así que vamos a mirar hoy la salida básicamente de Egipto y empezamos por Éxodo 2, 23 al 25, donde dice: después de muchos días sucedió que el rey de Egipto murió y los hijos de Israel gemían a causa de la esclavitud y clamaron. Y por causa de la esclavitud su clamor subió delante de Jah Elohim, y oyó Elohim su gemido, y recordó Elohim su pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob, y miró Elohim a los hijos de Israel, y Elohim los reconoció. Básicamente, aquí vemos cómo el pueblo está intercediendo, está rogando, está clamando, ya están con todos estos años de esclavitud. Como decía, no todos los 400 años no fueron tan difíciles, pero los últimos años, cuando ya, como les decía, cambió este imperio en manos de los propios egipcios, empezó una animadversión por el pueblo de Israel, por todo lo que fuera extranjero, los esclavizaron, empezaron a crear las grandes ciudades egipcias y fueron llevados a trabajos forzados. El pueblo de Dios empezó a clamar al Señor, a pedirle que lo liberara, y el Señor básicamente dice que tuvo en cuenta su clamor, se fijó en ellos y organiza todo para la salida. Y esto sucede hacia el día 15 exactamente, el primer mes del año, el mes de Abib o Nisan, como se conoce. En una forma es la forma hebrea, la otra forma es la forma babilónica que se conoce, pero es el mismo año. Estamos hablando del año 1446 a.C. En este momento Moisés tenía 80 años y estamos hablando del año 636 después del pacto de la antorcha. Entonces el Señor recuerda el pacto que había establecido con Abraham, 636 años, y ya cree que es el momento adecuado para llevar a su pueblo nuevamente a la tierra prometida. Y empieza a decirnos que en Números 33:3 nos dice que partieron de Ramesés, esa es la ciudad básicamente donde más población había. En el mes primero, así dice la palabra, el día 15 del mes primero, a la mañana siguiente de la Pascua, salieron los hijos de Israel con mano poderosa a la vista de todos los egipcios. Y aquí nos está describiendo varias cosas, como dicen, nos da la fecha exacta, los primeros, lo que se refiere a la Pascua, que es lo que conmemora la salida de Israel, pero básicamente es después de la muerte de los primogénitos. Sabemos que la última de las plagas fue la muerte de los primogénitos, que eso es lo que el Señor hace una marcada diferencia con su pueblo. Sabemos que solamente murieron los que no se marcaron como parte suya, los que no obedecieron, pero los que obedecieron deciden salvar a sus primogénitos, y mientras los egipcios y los desobedientes, podemos decir así, estaban enterrando a sus hijos primogénitos o a su ganado primogénito, en este momento organiza la salida y hace que el rey autorice la salida del pueblo de Israel de Egipto, y eso se da en esta fecha exacta que el Señor nos describe aquí como el día 15 del mes primero. Estamos hablando que ese es el calendario judío, que es alrededor entre marzo y abril, habitualmente cae esa fecha. En Éxodo 2:25, según la versión Reina Valera, dice: y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Y esto es importante
porque básicamente es como, no es que se haya olvidado de ellos, ni que simplemente les dio su lugar nuevamente, después de que se habían de todos modos alejado de él, y se fijó en ellos para poderlos salvar, así como lo ha hecho también con cada uno de nosotros. El Éxodo 3, del 7 al 10, nos dice: dijo luego de Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo, que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y de jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Esta es la forma que el Señor le habla a Moisés, y él le dice, bueno, ya llegó el momento, ya he oído su clamor, ya ha sido suficiente la presión sobre mi pueblo, y le describe claramente la misión que tiene Moisés y a dónde los ha de llevar. Le describe por quiénes está ocupado esas regiones, y simplemente describe aquí que es la opresión que tiene el pueblo de Egipto sobre ellos, que es lo que lo motiva a sacarlos. Vemos en Génesis 50, 24, 25, que dice: después de José, dijo José a sus hermanos, yo voy a morir, pero Elohim ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró dar a Abraham, a Isaac y a Jacob. Entonces José hizo jurar a los hijos de Israel diciendo, Elohim ciertamente os visitará, entonces haréis subir mis huesos aquí. Y traigo esta colación porque precisamente fueron las últimas palabras de José, y él simplemente, estamos hablando de que profetizó esto que iba a pasar después de muchos años, que básicamente es reconocimiento que habla, o de que esa recordación que tuvo el Señor se refería a esa visitación que iba a tener hacia su pueblo. Básicamente iba a volver a visitarlos a través de la presencia que hizo con Moisés, y los iba a rescatar aquí. Entonces vemos aquí cómo el Señor les había revelado esto a José, y José simplemente lo comparte y da testimonio de ellos a su pueblo como una esperanza. Y hoy vemos el cumplimiento de esta promesa que Dios le había hecho a José, y lo confirmó con Moisés. Así que, ¿por qué saca Dios a su pueblo? Porque de todos modos ese era el plan perfecto de él. Así lo había dicho mucho tiempo atrás. No hay nada que se le haya salido de sus manos, ni que se le hubiera olvidado su pacto. Simplemente que era el tiempo del Señor para sacarlos y llevarlos a la tierra prometida. Sin embargo, también se daba por el trato que los egipcios habían cometido contra su pueblo, y al fin y al cabo él reviraba por su pueblo, cuidaba a su pueblo y no iba a permitir que lo destruyeran. Así que también debemos mirar qué pecados cometieron los egipcios contra su pueblo, y por lo cual Dios los visitaba y iba a castigar también a los egipcios. Así que tenemos que revisar qué pecados cometieron los egipcios contra el pueblo del Señor, y que tuvieron que pagar también de gran forma estos hechos que cometieron contra ellos. Así que vamos a Éxodo 2:23, que nos dice, después de muchos días sucedió que el rey de Egipto murió, y los hijos de Israel gemían a causa de la esclavitud, y clamaron por causa de la esclavitud. Su clamor subió delante de Elohim. El versículo 7 del capítulo 3 nos dice, luego dijo Jehová, ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he escuchado su clamor por causa de sus opresores, porque conozco sus padecimientos, y ahora de aquí el clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mí. También he visto la opresión que los egipcios los oprimen. Y subrayo estas palabras precisamente de esclavitud y opresión. Básicamente son la motivación que hace que el Señor retira a su pueblo.
Y eso nos debe llevar también a la forma que Satanás hace con cada uno de nosotros, y esto es una similitud que guarda Egipto. Egipto es lo que nos recuerda el pecado, la idolatría, los otros dioses, y eso fue lo que se manifestó de esa forma con el pueblo, básicamente oprimiéndole, echando una carga muy pesada sobre sus vidas, pero aparte los tenía esclavizados, no había libertad de eso. Y es exactamente lo que Satanás hace con los seres humanos a través del pecado. El pecado siempre esclaviza, y también una de las formas de dominarlos a través de la opresión. Tenemos que recordar que la forma de las armas de Satanás es la opresión, la obsesión y la posesión. Son las tres formas de Satanás tratar de dominar a las demás personas. Y eso básicamente es lo que la Biblia nos describe aquí también como la forma que Egipto, como los faraones, hacían a través de o con su pueblo o con el pueblo del Señor. Así que es interesante ver cómo son los mismos mecanismos que Satanás utiliza. En Hechos 7:19 nos dice: este rey usó artimañas con nuestro pueblo y oprimió a nuestros antepasados, obligándolos a dejar abandonados a sus hijos recién nacidos para que murieran. Y se refiere precisamente aquí en una forma mucho más específica. Creo que las partes donde encontramos esta palabra de artimañas son las actividades de Satanás, y fue lo que hizo el pueblo de Egipto. Lo describe de esa misma manera el Señor. Siempre Satanás tiene sus artimañas para oprimir a su pueblo, y de alguna manera era la forma de control que tenía sobre las personas en ese momento. Y que es la misma mecanismo que hay para ser liberados de la esclavitud del pecado o de la opresión de Satanás sobre nuestras vidas, exclamar al Señor como lo hizo el mismo pueblo, y también el Señor en el momento exacto, en el momento que Él considere adecuado, nos saca a través de un proceso. Entonces, en este proceso lo que tenemos que estar atentos a mirar cómo es la estrategia del Señor para sacar a su pueblo y cómo nos va llevando en un proceso para llevar a la tierra prometida. Vemos aquí que no es un proceso, no es un momento a otro, como hablábamos ayer de la justificación. Ellos ya eran su pueblo, ya los había escogido a ellos, pero en el proceso es como una especie de santificación que los lleva hasta llevarlos a la tierra prometida. Y me llama la atención como ayer hablábamos de esto en el libro, en la carta de Romanos, estudiándolo. Y aquí básicamente es un trato que el Señor va haciendo a través de cada paso, que lo vamos a ir estudiando, para ir purificando su pueblo. Y así no fuera esta generación la que iba a entrar a la tierra prometida, era necesario ese proceso para que la otra generación pudiera ocupar el terreno que el Señor les había prometido. Así que tenemos que conocer las artimañas de Satanás, la forma de actuar de él, y también la forma en que el Señor nos libera y nos da libertad de sus garras. Así que el pecado es tratar al pueblo elegido con insolencia y desprecio. El pecado que cometió Egipto era también tratar en forma insolente y con desprecio a su pueblo. Ellos se sentían superiores. Vemos aquí cómo cambió en estos 400 años, después de que José, uno de ellos, estaba gobernando y que todos lo exaltaban y lo idolatraban casi a José por haberlos librado del hambre, y eran considerados simplemente sus visitantes reales, básicamente, o exaltados en el momento cuando llegaron. Estamos en un punto de que ya se fueron tomando, se puede decir, dominio sobre ellos, que es lo que hace Satanás. Primero los invita, los recibe, los trata bien, y después los va esclavizando poco a poco, y eso fue lo que termina haciendo Egipto sobre el pueblo de Israel. En el Éxodo 18:11 nos describe esto, dice: ahora sé que el Señor es más grande que todos los dioses, por lo que hizo a quienes trataron a Israel con arrogancia. Entonces, la arrogancia y el orgullo son las cosas que el Señor detesta,
Pero esto básicamente lo que uno ve, como el pueblo del Señor tuvo que sufrir esas humillaciones, los otros se creían superiores, no solamente el hecho de esclavizarlos era una forma de mostrar eso, sino que siempre se sentían que sus dioses eran superiores a cualquier al Dios de Israel, y esto pues era una constante humillación para este pueblo. En Nehemías 9:10 también nos dice: lanzaste grandes señales y maravillas contra el faraón, sus siervos y toda su gente, porque viste la insolencia con que habían tratado a tu pueblo. Entonces, aquí vuelve y nos describe características del pueblo egipcio sobre el pueblo de Israel. La arrogancia y la insolencia son cosas que el Señor no soporta que traten a sus hijos, a su pueblo. Y fue de lo que el Señor nos describe, que esto era lo que sucedía en Egipto al momento de generar el éxodo. Pero ¿cuál es el mecanismo que Dios utiliza para también humillar a sus enemigos? El único que puede hacerlo es Él, el único que tiene autoridad es Él, y precisamente los pone en el lugar adecuado. Ayer también hablábamos, me llama la atención esta parte de cómo el Señor nos dice: ustedes de qué se jactan, o sea, no podemos tratarnos de creer absolutamente nada ante su presencia. El Señor es el que hace absolutamente todo. Si Egipto era poderoso en su momento, si Babilonia fue poderoso en su momento, o los sirios fueron poderosos en su momento, era porque el Señor lo permitía de esa manera, y simplemente ellos estaban en función del Señor para cumplir un objetivo, pero no les podía permitir que fueran arrogantes contra los suyos, ni fueran insolentes contra los suyos, y por eso tenían que recibir un castigo y una lección también hacia ellos. Y el Señor escoge a través de las 10 plagas, que se conocen como las 10 plagas de Egipto, mundialmente, históricamente conocidas. Así que el Génesis 15:14 lo había profetizado anteriormente. Como decíamos, han pasado más de 600 años que el Señor había hablado de que esto iba a ser de esa manera. No es algo que se le ocurriera en su momento, sino que ya Él sabía lo que iba a pasar. En el propio pacto de la antorcha, Él lo describe de esta manera, dice: pero yo castigaré a la nación que los esclavizará, y luego tus descendientes saldrán en libertad y con grandes riquezas. Entonces, el Señor sabía y les había advertido que ellos iban a ser esclavos, pero que Él también los iba a liberar, y que iba a castigar a quienes lo oprimieran. Entonces vemos que estamos dentro de la administración soberana del Señor. No hay nada que haga de improviso, ni en forma simplemente porque se le antojó de esa manera. Él ya lo tenía planeado y lo hizo a través de las 10 plagas. Pero ¿cuáles son los propósitos de estas plagas? ¿Por qué escoge esas 10 plagas? Aquí en este cuadro rápidamente las vamos a recordar, no vamos a entrar en detalle en ellas, pero la primera de ellas se refiere a que el agua se convierte en sangre. Después que la plaga de las ranas, donde todas las ciudades son invadidas por ranas. Después a través de los piojos o los insectos, también se refieren a la cuarta plaga como las moscas o los tábanos. Después se muere todo el ganado, después vienen las úlceras incurables, después viene el granizo, las langostas, después las tinieblas, y por último las muertes de los primogénitos. En las 2 primeras plagas, los sabios en ese momento, los magos en ese momento imitan estas plagas. De ahí en adelante ya no pudieron hacer nada más, y ahí empieza la humillación para lo que ellos creían, viendo que eran algo diferente a lo que cualquier mago, a cualquier demonio pudiera hacer en su momento. Así que el Señor empezaba a mostrar su gran poder a través de estas plagas, pero todas estas plagas tienen una razón de ser, un propósito, y ahorita vamos a mirar. El primero de estos grandes propósitos del Señor era precisamente demostrar o ganarse el respeto y mostrar la autoridad y el poder de Dios. Definitivamente, el Señor, cuando alguien humilla a su pueblo, cuando alguien esclaviza a cualquier persona, Él hace manifestaciones de poder para que reconozcamos que no es cuestión
del destino, de la suerte, sino que es el poder de Dios obrando en nuestras vidas. Así que es uno de los propósitos que el Señor tiene a través de estas manifestaciones, y lo describe en Éxodo 10, del 1 al 2. Dice: el Señor le dijo a Moisés: ve a hablar con el faraón. En realidad soy yo quien ha endurecido su corazón y el de sus funcionarios para realizar entre ellos mis señales milagrosas. Lo hice para que puedas contarle a tus hijos y a tus nietos la dureza con que traté a los egipcios y las señales que realicé entre ellos. Así sabrán que yo soy el Señor. Entonces aquí nos dice el Señor: lo hice precisamente eso para que ustedes por generaciones, y es la fecha que todavía se sigue oyendo esta historia de lo que el Señor hizo con ese imperio en ese momento, cómo los trató, cómo los castigó, cómo los humilló. Era lo máximo en su momento, y creo que es de los imperios más grandes de la historia de la humanidad. Y el Señor hizo con ellos lo que quiso, demostrando que Él es la autoridad, que Él es el Señor de señores y el Rey de reyes, y hace lo que quiera para testimonio de que Él tiene el poder. En Éxodo 14, 17, 18 dice: yo voy a endurecer el corazón de los egipcios para que los persigan. Voy a cubrirme de gloria a costa del faraón y de su ejército y de sus carros y sus jinetes. Y cuando me haya cubierto de gloria a costa de ellos, los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Entonces fíjense que aquí hace dos distinciones. Primero, para que los israelitas y los hijos y los descendientes se dieran cuenta del poder de Dios, pero también para que los egipcios lo vieran de la misma manera. O sea, que ambas partes reconozcan que Él es el dueño del poder y el Señor que tiene control de absolutamente todo. Así que Él permitió que el corazón se endureciera con un propósito, de que no fuera una cosa fácil, de que no fuera una cosa sencilla, sino que se viera la mano sobrenatural del Señor en esta liberación, y les pegaba por donde más le dolía. Su fortaleza, su fuerza, todo estaba puesto en su parte militar, y esa parte militar vemos cómo fue derrotada en el propio mar. Así que eso es una de las características que el Señor les da en el punto donde más les dolía, y era una manifestación de su gran poder para liberar a sus amados. Y eso también lo hace en nuestras vidas. Él nos defiende, nos protege, y también ridiculiza a nuestros enemigos y les hace ver que solamente le pertenecemos a Él. Y aquí nos habla de algo también especial, que es la tierra de Gosén. Sabemos que la tierra donde ellos estaban acampando, donde estaban viviendo durante todos esos 400 años. Y esto no solamente es un terreno adecuado para su ganado, para lo que ellos tenían, sino que el Señor marca las fronteras y marca un territorio especial protegido por Él. Porque vemos que las plagas, a pesar de estar esta región dentro del territorio egipcio, era una zona donde no afectaban las plagas. Y el Señor hace una distinción, nos da puede ser un cerco de protección en el terreno donde Él nos lleve. No importa el lugar, no importa de quienes estemos rodeados. Vemos también la soberanía del Señor sobre el territorio, y aquí lo marca muy claro con esta tierra de Gosén. Es una tierra donde también llevó a gozar al pueblo de ellos. Fueron prosperados ahí, fueron gozosos en esa zona, y a veces se utiliza este término para demostrar que ellos eran prósperos en esa región. Es el propósito del Señor, protegerlos en este lugar y darles bendiciones, a pesar de que ellos también se empezaron a mezclar con el territorio enemigo. Y seguramente muchos de ellos se salieron de ese territorio y tuvieron que pagar las consecuencias de esto por mezclarse con el pueblo enemigo. Pero mientras estuvieran en el territorio, fueron protegidos, como lo menciona aquí en Éxodo 8, 22, 23. Dice: cuando eso suceda, la única región donde no habrá tábanos, que quiere decir las moscas, que son un tipo de mosca que pica muy fuerte, será la de Gosén, porque allí vive mi pueblo, y así sabrás que yo soy el Señor y estoy en este país.
haré distinción entre mi pueblo y tu pueblo. Esta señal milagrosa tendrá lugar mañana. Entonces el Señor advertía lo que venía y les decía, fíjense que en esa región no va a pasar nada, las moscas se supone que no tienen fronteras, se meten en todas partes, pero cuando el Señor dice aquí no entran, definitivamente no entran. Aquí no van a picar a nadie, nadie pica, o sea que Él tiene soberanía sobre toda la naturaleza. Y eso, lo curioso es que esta palabra que utiliza aquí, esta distinción que habla aquí la palabra, viene de la palabra pedut, que quiere decir redención o redimir, que hemos hablado también de ellas, o liberación. Y aquí vemos la misma relación que hay cuando el Señor nos compra, como hemos hablado, da un precio por nosotros, que es esa forma de liberarnos, paga un rescate por nosotros, y eso nos marca una distinción especial y donde nos da la bendición de parte de Él y la protección que da nuestro Padre Celestial, así como la hizo en la tierra de Gosén. En Éxodo 9:26 nos dice, el único lugar en donde no granizó fue en la tierra de Gosén, donde estaban los israelitas. Entonces, imagínense, las grandes nubes de granizo caían sobre el resto de tierra de Egipto, pero en la tierra de Gosén no caía ni una gota ni un grano de granizo. Así que nuevamente vemos la mano del Señor, y después también lo vuelve a hacer con el tema cuando oscureció todo el territorio, lo llenó de tinieblas en Éxodo 10:23. Dice, durante ese tiempo los egipcios no podían verse unos a otros ni moverse de su sitio. Sin embargo, en todos los hogares israelitas había luz. Así que vemos aquí cómo el Señor no solamente nos protege de las cosas naturales, sino que también nos da su luz, nos da la claridad, haciendo una diferencia con el resto de los pueblos. Y es interesante aquí porque el Señor escoge estas manifestaciones para demostrar que Él es soberano y creador de toda la naturaleza y tiene dominio sobre ella, pero también que a su pueblo nos da luz porque Él es luz y nos da esa guía, esa bendición de poder ver lo que los demás no ven. Y esto es lo que hizo para marcar una distinción con el resto del pueblo egipcio. Después también, ¿por qué los castiga? Dice, ¿y cuál es el propósito de estas plagas? Dice, para hacer un juicio sobre todos los ídolos a quienes los egipcios servían. Entonces, primero hace una distinción contra su pueblo, marca una diferencia, los protege a ellos y marca unas fronteras de distinción. Pero segundo, también les hace ver que los otros dioses definitivamente no sirven, y eso es lo que les da una lección al pueblo egipcio. Dice Éxodo 12 dice, y durante esa noche yo pasaré por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el hombre hasta la bestia, y ejecutaré juicios contra todos los dioses de Egipto, yo, Jehová. Entonces, decía, yo voy a hacer una distinción sobre mi pueblo en el lugar de donde viven y sobre sus familias, empezando por los primogénitos. Los que me obedezcan a mí van a tener esa protección sobrenatural y no va a haber ningún muerto de parte de ellos, pero los que no son mi pueblo y no me quieren obedecer y adoran a otros dioses, les voy a dar una lección a ustedes y a sus dioses para que vean que yo soy el único Dios verdadero. Así que estas plagas, como ven, no es casualidad que el Señor se le haya ocurrido eso, sino que cada una de estas representa uno de los tipos de dioses que ellos tenían. Por decir, ¿por qué llenó de sangre el río Nilo? Porque para ellos había un dios en el río Nilo que era el dios Hapi o el dios Nun, que era el que guardaba el Nilo. Entonces la primera lección es contra este dios, diciéndole, usted no puede cuidar el río, no tiene ningún dominio sobre el río, sino que yo voy a llenar de sangre ese río. Después también había una diosa, forma de rana, entonces les dice, yo voy a llenarlos a ustedes de ranas hasta que no quieran saber nada más de ranas. Y así ellos tenían todos los dioses
puestos en la naturaleza, cuando no se dan cuenta que el creador de esa naturaleza y de todo lo que hay sobre el planeta Tierra fue hecho por el único Dios verdadero, empezando por los anfibios, por los piojos, por las moscas, por los ganados, por los reptiles. Así que cada tipo de cosas por que ellos tenían un Dios, de acuerdo a sus necesidades, Él lo humillaba, incluyendo los cielos, la tierra, el mar, absolutamente todo. Y por último, no solamente afecta, como les decía, las nubes, el sol, sino que por último se va contra las personas, que es el faraón, que era la deidad, y sus primogénitos, que era el próximo rey. Así que esa fue la última lección, después de darles humillar a todos las cosas creadas por él, incluyendo las personas, pero que las personas es lo más importante para el Señor. Fue la última lección después de que se negaron a aceptar sus ordenanzas en todas las 9 plagas anteriores. Así que cada una de estas era una lección contra los ídolos que ellos tenían. Por eso, en el Salmo 135, 15 al 18 nos dice: los ídolos de las naciones son plata y oro, hechura de manos de hombre. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen nariz y no respiran. Semejante a ellos son los que lo hacen y todos los que confían en ellos. Así que los ídolos son cosas creadas por los hombres o cosas que Dios hizo y que ellos se rinden ante ellos. Así que tanto Casti da una lección a través de esos ídolos y todo lo que confían en ellos y lo convierten en un Dios. Si nos preguntáramos ahorita cada uno de nosotros por dónde nos atacaría Dios o por dónde nos harían lecciones, pues cada quien tendría que mirar a qué cosa le da importancia por encima de Dios. Y así podemos también entender por qué el Señor da ese tipo de lecciones, porque Él solamente quiere que nos rindamos ante Él y que confiemos en Él. Cualquier cosa donde uno tenga puesta la confianza, eso por ahí va a dar una lección al Señor. Así que es importante que siempre revisemos esa parte y estemos atentos a qué cosas podemos estar confiando que el Señor no le agrade, así como lo hizo con el pueblo de Egipto. Entonces, le di una lección a quienes maltrataban a su pueblo, le di una lección a los dioses que confiaban en estas personas, y también lo hizo para dar un testimonio para las próximas generaciones. Así que no solamente una lección para ese momento es particular o especial, sino para que fuera testimonio para todas las demás generaciones de ahí en adelante y por siempre. Por eso da instrucciones específicas para que se cumplan por siempre, en forma permanente, como lo hizo en Éxodo 12, del 25 al 27. Dice: cuando entren en la tierra que el Señor ha prometido darles, ustedes seguirán celebrando esta ceremonia. Se refiere a la Pascua. Y cuando sus hijos le pregunten qué significa para ustedes esta ceremonia, les responderán: este sacrificio es la Pascua del Señor, que en Egipto pasó de largo por las casas de los israelitas, hirió de muerte a los egipcios para que a nuestras familias les salvó la vida. Y esto es lo que significa la Pascua, que dice que se debe recordar por siempre, por todas las generaciones, como testimonio del poder de Dios sobre todos los dioses y sobre los pueblos que hicieran algo contra su pueblo. Y aquí, tristemente, debemos ver eso, cómo se perdió esa tradición, cómo fue cambiando a través de los años, las generaciones cambiaron las costumbres, hasta el punto de no saber en la actualidad muchas iglesias ni qué quiere decir la Pascua, y lo cambiaron por tradiciones religiosas como la Semana Santa, cuando deberíamos siempre recordar esta gran manifestación del Señor para el pueblo de Israel y para nuestras vidas, porque de alguna manera representa esa misma salida de la esclavitud, y todos deberíamos recordar cuando el Señor nos rescató de la esclavitud y cuando nos quitó de la opresión del enemigo en esta fecha especial que el Señor estipuló, que siempre deberíamos celebrarla
y compartirla con nuestros hijos. Así que es una llamada de atención también para nosotros en este momento. Creo que no había pasado esta cita. Después vemos en Deuteronomio 6, 20, 25, dice: en el futuro, cuando tu hijo te pregunte qué significan los mandatos y preceptos y normas que el Señor nuestro Dios les mandó, le responderás: en Egipto nosotros éramos esclavos del faraón, pero el Señor nos sacó de allá con gran despliegue de fuerza. Ante nuestros propios ojos, el Señor realizó grandes señales y terribles prodigios en contra de Egipto, del faraón y de toda su familia, y nos sacó de allá para conducirnos a la tierra que a nuestros antepasados había jurado que nos daría. El Señor nuestro Dios nos mandó a temerle, obedecer estos preceptos, para que siempre nos vaya bien y sigamos con vida. Y así ha sido hasta hoy. Y si obedecemos fielmente todos sus mandamientos ante el Señor nuestro Dios, tal como los ha ordenado, entonces seremos justos. Esta fue la instrucción que el Señor dio en Deuteronomio para que fuera testimonio para todas las generaciones y para que fueran bendecidos. Lógicamente, cuando vemos esto, también debemos recordar lo que hablábamos ayer. No hay forma de cumplir todos estos mandamientos, normas, preceptos que el Señor estableció al 100%. Así que, como decía, no hay forma de ser justos a través de esto. Si los cumpliéramos todos, pues seríamos justos, pero el único justo que nos dice la Biblia es el Señor Jesucristo, que cumplió al 100% todas estas normas y preceptos. Así que esto simplemente es como testimonio para marcar una guía, una instrucción que debían seguir todo su pueblo. Pero como vemos, muchos desobedecieron desde el mismo momento de la 10ª plaga. Muchos seguramente no hicieron lo que el Señor hizo en su momento, y por eso también tuvieron muerte de primogénitos. La 10ª plaga era clave. En las demás instrucciones no daba una instrucción específica al Señor que su pueblo debía obedecer, en unas plagas solamente para los egipcios. Pero en la 10ª plaga sí dio instrucciones que debía marcar los dinteles con sangre, y el que no la hiciera, pues también iba a padecer lo mismo que el pueblo de Egipto. Así que tenía que empezar a obedecerse desde ahí, y el que no cumpliera, simplemente el que no obedeciera, pues iba a ser víctima de esa muerte de sus hijos primogénitos. La muerte del primogénito marcó el final de la opresión y el principio de la liberación para el pueblo de Israel. Y eso lo describe en Éxodo 12, 29 al 30. Nos dice: a medianoche el Señor hirió de muerte a todos los primogénitos egipcios, desde el primogénito del faraón en el trono hasta el primogénito del preso en la cárcel, así como a las primeras crías de todo el ganado. Todos en Egipto se levantaron esa noche, lo mismo el faraón que sus funcionarios, y hubo grandes lamentos en el país, y no había una sola casa egipcia donde no hubiera algún muerto. Aquí nadie se salvaba de la mano del castigo del Señor dentro del pueblo egipcio, y como os digo, seguramente muchos que se habían mezclado con ellos terminaron padeciendo de este mismo castigo. Y como decía, el que no tuviera hijos, así tuviera un animal y era primogénito, también moría. Pero dice que no había una sola casa dentro de Egipto que no estuviera en lamento esa noche, y eso fue lo que hizo que dieran la libertad a su pueblo oprimido. Éxodo 4, 22, el primogénito quiere decir el primer fruto o el principio de su fuerza, es lo que significa primogénito, y para Dios siempre marcó como algo de gran valor, como la primicia de su fuerza, y esto también se refiere a el pueblo de Israel. Fue su primogénito también entre las naciones, lo escogió de esa manera, les dio absolutamente todo, su fuerza, su poder, y así lo describen en el Éxodo 4, 22 al 23. Entonces dice: entonces tú le dirás de mi parte al faraón: Israel es mi primogénito, yo te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me rinda culto, pero tú no has querido dejarlo ir, por lo tanto voy a quitarle la vida
a tu primogénito. Él dijo, usted metiste con mi primogénito, yo me meto con tu primogénito. Así es la forma de actuar el Señor, en forma justa, equitativa. Y para el Señor, su primogénito, el Israel, a él le dio toda su fuerza, sus poderes, le dio todas las primicias de su palabra, de sus mandatos, de sus instrucciones, para que nos la llevara al resto de hijos a través de toda la humanidad. En Éxodo 11, 1 al 2 dice, desde que Israel era niño, yo lo amé, de Egipto llamé a mi hijo, pero cuando más lo llamaba, más se alejaba de mí. Ofrecía sacrificios a sus falsos dioses y quemaba incienso a las imágenes. Y aquí nos muestra un cuadro triste de este hijo de Dios, de este primogénito, que, como dice, entre más lo amaba, más se alejaba, mientras más lo atraía, más se alejaba, y se mezcló con los gran parte, o sea, muchos de los israelitas se mezclaron con los egipcios, y por eso dijo, este es el momento ya de que los que han de irse, se han de irse, y los que han de quedarse, se quedaron, se quedan lamentándose. Y aquí muestra cómo ya se empezaba a degradar su primogénito o parte de su pueblo. Y hay un dato interesante también aquí que nos habla Éxodo 2, 14, 15, y a veces los comentaristas no tienen claridad por qué hace este caracterización. Dice, así se levantó cuando todavía era de noche, tomó al niño y a su madre y partió para Egipto, donde permaneció hasta la muerte de Herodes. De este modo se cumplió lo que el Señor había dicho por medio del profeta, de Egipto llamé a mi hijo. Y es interesante ver esta parte, porque aquí hace mención como si fuera Jesús, pero vemos a través y perdón, aquí no es Éxodo, sino Oseas, perdón, aquí hubo un error aquí de tipografía, en Oseas 11, 1 al 2, donde habla de esta profecía de que se refiere a Israel como su pueblo y que había sido sacado de Egipto, donde estaba adorando a otros dioses. Pero aquí curiosamente hace referencia a esta profecía de Oseas en el Evangelio de Mateo, y no se entiende por qué hace referencia a Jesús con ello, porque allí no se estaba cumpliendo ninguna profecía. Así que es interesante y llamativo algo curioso, cuando vemos que Jesús también estuvo una época en Egipto. Aquí se repite, podemos decir, la historia de que también le tocó pasar por Egipto, por esa tierra que estaba marcada como esclavitud, pero sabemos que él no fue esclavo ni se desvió como lo hizo, no estuvo adorando a otros dioses como lo hizo el pueblo de Israel. Él simplemente es como una comparación para decir que él sí fue el único que se mantuvo puro al 100%. Él no se mezcló, no se contaminó con este pueblo de Egipto, pero sí estuvo una temporada en Egipto en su niñez, pero vemos que no había forma de que él estuviera adorando a otros dioses, sino era parte de esta profecía, podríamos verlo de esa manera. Simplemente Dios permitió que pasara también por los mismos lugares donde había pasado su otro primogénito, que era la nación, pero este sí era el verdadero y único primogénito, que era su hijo de toda la humanidad.